actualizada del tema de sepsis, eh, probablemente adaptado a obstetricia y ginecología. El sepsis es una entidad que prácticamente se comparte en todas las especialidades y llega un momento en el que probablemente el estado de gestación no puede empeorar la situación, porque hay ciertos cambios fisiológicos que casi ninguno de los scores o de las evaluaciones toman como presente en la gestación. Entonces eso sí va a ser, a veces es un problema. Introduciéndonos la causa de admisiones obstétricas a unidades de cuidados intensivos en hospitales de tercer nivel, aquí vemos uno de Turquía, que creo que es 2010, sigue siendo como la tendencia, es la tercera causa de ingreso, en algunos hemorragia primero, en otros atomos hipertensivos, pero casi siempre la tercera causa es sepsis, excepto en algunos países bastante industrializados como Japón, en que ustedes ven, esta es una revisión de 10 años, me gusta ponerla porque en 10 años tuvieron 19 hemorragias por parto. Son países muy industrializados, que tienen diferentes niveles de salud, y ven acá ustedes que no hay sepsis, pero nos vamos a otros hospitales de Sudamérica, por ejemplo Argentina, ven ustedes siempre trastorno hipertensivo, hemorragia y sepsis, como tercera causa de ingreso a unidades de cuidados intensivos. Y bien, existe este famoso consenso de sobreviviendo a la sepsis, que es un poco tedioso de leerlo completo, porque uno siente como que se va repitiendo, llega a la página 70 y de repente a uno se siente un poco aburrido. Pero comenzó, mismo, publicado en el CHEST en el 92, luego ya como consenso en el 2001, 2016, que es sepsis 3, cuando ya Hammond hace una intervención importante, pero en el consenso ya hacen cambios que en el sepsis 2 eran como clásicos y aquí los hacen cambios, que es lo que nos ha costado tener a bien. Algunos quieren quedarse con el consenso anterior y otros quieren cuadricularse en el nuevo, y eso genera a veces que no se ponga atención en el paciente. Entonces, más cuando se quiere hacer un protocolo directo y no se quiere individualizar al paciente. Entonces, ya ven ustedes que en 2018 hace una revisión y Levy hace los famosos bundles, que cada quien en cada especialidad lo va cumpliendo, y hace una revisión en el 2018, en el cual los conceptos siguen siendo los mismos. Y sepsis es una disfunción orgánica causada por una respuesta inadecuada del huésped. Eso hay que tenerlo bien, bien presente, que no es un proceso agudo de infección. Yo siempre le pregunto a alguien, dame tu concepto, que es diferente a la definición de sepsis, y me dicen un paciente que está agudamente enfermo, infectado, y me empiezan a decir un montón de gente que está chocado, dicen sepsis. Entonces, es una respuesta inadecuada del huésped a la infección. Porque yo puedo tener una infección y tengo una respuesta adecuada y no hago sepsis. Simplemente una infección de sitio quirúrgico, por ejemplo. Cuando nos vienen con la herida infectada o la episiotomía infectada, un poquito de fiebre, un poquito de leucocitosis, responde bien a la debridación, al Tostat, al antibiótico, y no hace sepsis. Pero la sepsis ya es una respuesta inadecuada del huésped. Y el choque séptico no es sepsis. El choque séptico está dentro de la sepsis. Y pueden en el tiempo muy corto juntarse, pero no puede haber un choque séptico sin haber iniciado una sepsis. Y pues simplemente es una alteración circulatoria, una disfunción metabólico celular que tiene alta mortalidad. El choque séptico, como cualquier choque, no es solo hipotensión, sino que es hipoperfusión. El concepto de choque no es hipotensión, sino hipoperfusión, aunque todos los choques usualmente generan hipovolemia y con eso una reducción en la presión arterial. Bien, sepsis, del vocablo griego sepsis, significa pudrición o alguien que se pudre. Alguien que está séptico es alguien que se está pudriendo. Y vuelvo al concepto de disfunción orgánica por una respuesta anómala del huésped. Entonces ahí tiene que ver mucho el huésped por su condición, sus comorbilidades, en el momento en el que da la infección. Ya vamos a ver un poquito más adelante eso. Y hoy tenemos más sepsis. Estamos diagnosticando más sepsis, no porque seamos descuidados, sino que porque
la vemos más rápido, la identificamos más rápido, pero también hay gente viva con más comorbilidades. Hay hipertensos, diabéticos, hipotiroideos, mayores de 40 años que se embarazan por enfermedad de obstetricia, o 60 años que tienen diabetes y otras cosas que pueden infectarse y tener un proceso séptico, que no es lo mismo. Entonces los conceptos aquellos de septicemia y bacteremia que ya se dejaron para el recordatorio, pero no en el olvido, diría yo, pero sí ya no son conceptos del paciente está en septicemia o en bacteremia, que son parte del sepsis 3. Bien, ya miren Osler, desde 1904, fíjense que ya mencionaba aquí, salvo en casos excepcionales, pareciera que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección. O sea, el, el, el huésped lo que hace es una reacción inflamatoria intensa o antiinflamatoria. Estas son las dos condiciones que puede hacer el paciente en sepsis. Causas, cualquier literatura que ustedes puedan buscar, o factores de riesgo, ya los podemos identificar, pero miren, seguimos teniendo infección urinaria, coriomionitis, endometritis, pielonefritis, infección de la herida, como las principales causas que nos puedan llevar a sepsis. Esto varía un poco, por eso lo quité del recuadro con la neumonía, con la población en general. Y así eso hay un estudio importante. Ven ustedes, New England en el 2013 pone sepsis severa y choque séptico, y la principal causa de sepsis en la población general, pero hablan aquí un poquito arriba de los 40, es neumonía. Ustedes saben que, para poner ejemplos más didácticos, Casus Clay se murió de una neumonía. El Prince andaba enfermo, se murió de una neumonía, así dicen. Pero lo que hizo fue una sepsis después de la neumonía. Entonces, esto es importante porque la población se muere de una neumonía. Los abuelitos entran al hospital y agarran una neumonía y se mueren de sepsis. Y luego siguen las infecciones intraabdominales por lesiones intestinales o biliares o algo más. Y en tercera causa, las infecciones urinarias. Lo ponen también, esto es importante conocerlo, que los hemocultivos pueden ser positivos, solo en un tercio. Y aunque esté séptico, comprometido en choque séptico, podemos tener todos los cultivos negativos y eso no quiere decir que no esté séptico. Los gérmenes más comunes siempre a la cabeza gram negativos. Eso no quiere decir que no puedan haber hongos, pero sí gram negativos, y la mortalidad de choque séptico a esta fecha andaba por 20 a 30%, hoy ha subido un poco. Diferencia con la embarazada. Estamos hablando, este es el de medicina materno-fetal. Ven ustedes, sepsis severa y shock séptico en el embarazo. ¿A quiénes sacar? O sea, ¿a quiénes finalizar el embarazo? ¿Y quiénes no? ¿O por qué sí o por qué no? ¿Ven ustedes? En ellas no es neumonía, sino que las pielonefritis son las que la llevan a sepsis. Y hacen neumonía solo en un 18%, pero hacen más distrés respiratoria. Las que hemos tenido complicadas pues, han sido pacientes que se han complicado por una falla respiratoria, han tenido que ser ventiladas e irse de acá. La falla respiratoria y hepática son más frecuentes en el embarazo, ¿verdad? Y esto es porque fisiológicamente la capacidad funcionales pulmonares disminuye en casi todas, y la elevación del diafragma hace que la base pulmonar se vuelva como más esponjosa y le dificulta al antibiótico poder llegar. Otra, o no solo el antibiótico, sino el intercambio. Y la hepática, ustedes saben que el gasto cardíaco derivado al hígado del 25%, en el embarazo sube un poco más. Ahora, cuando la paciente tiene sepsis, usualmente no es necesario finalizar el embarazo. Puede salir de su proceso séptico, bien tratada, y no es necesario finalizar el embarazo. Hemos tenido casos de pielonefritis, choque séptico, sepsis, y salen de su sepsis y continúa el embarazo. Pero con el choque séptico hay mayor porcentaje de finalización del embarazo, porque ahí hay una pérdida de la funcionalidad uteroplacentaria, y si la paciente está hipoperfundida, todo lo que le puede llevar al bebé es menor. Entonces, la posibilidad de finalización del embarazo en choque séptico es mayor que en la sepsis. Ninguna por sí sola son indicaciones de finalizar el embarazo, a menos que el foco séptico sea el feto o intrauterino. Y esto es lo que les decía.
hay una disrupción en esa interfase. Uno de los grandes problemas es la respuesta inflamatoria fetal por la inmadurez que tiene, y ese sistema inmune poco desarrollado que puede hacer colapsar al feto rápidamente. Y lo hemos visto nosotros en sepsis y choque séptico por salmonella. Usualmente hace aborto, óbito, y se finaliza el embarazo y la paciente sale. Ven la última que tuvimos, todavía estamos pendientes con el reporte de patología. Salió E. coli en todos los cultivos. La paciente todavía está ingresada, es el 10º día de septimia, y tenía E. coli en todos. Sangre, orina, placenta, en todos tenía E. coli. Bien, entonces, esto es importante. Reino Unido nos dice, piense en sepsis, porque 1 de cada 4 muertas estaba séptica. A mí me decían, todos estamos sépticos hasta demostrar lo contrario. Y tenemos que demostrar lo contrario. Entonces, eso es importante en sepsis. Bien, es un proceso continuo, o sea, hay que tenerlo bien presente, que sí, usualmente o la mayoría hace una respuesta inflamatoria, y el concepto que se manejaba hasta 2016 era que respuesta inflamatoria, 2 o más de estos, más infección, era sepsis. Y luego se contenía con el sepsis severa si había falla orgánica, ¿no? O una falla multiorgánica, 2 o más órganos fallados, se considera una sepsis severa. Ya vamos a ver un poquito de cómo han cambiado sus conceptos. Pero, dígame, casi todos estos pacientes lo presentan, ¿no? Y si no lo pensamos, no le investigamos esto. El proceso sigue continuo y va a depender mucho del paciente. Hay un insulto, definitivamente, bacteriano, viral o micótico. Hay una inflamación y una respuesta inflamatoria. Durante ese tiempo hay una interrelación, se junta la falla orgánica que va a depender del paciente. Luego, esto es grande, la respuesta antiinflamatoria compensatoria, el famoso CARS, y en este momento es en el que nosotros a veces captamos a la paciente. Entonces, a veces es demasiado tarde cuando nosotros hacemos la intervención, y probablemente después el mismo cuerpo es el que no nos responde por su reacción proinflamatoria o antiinflamatoria que está generando. Bien, este es un resumen publicado en New England, bastante académico. Ven ustedes los factores patógenos, la carga viral, la virulencia de la bacteria, que es la capacidad de producir daño, y en el hospedero, el medio ambiente, la genética, la edad, las condiciones o enfermedades concomitantes en el momento de la infección, y los dos lados por los que se podía ir, proinflamatorio o antiinflamatorio. Por supuesto que no puede ser, se me fue por un lado y no afecta a lo demás. Sí hay una activación leucocitaria, liberación de citoquinas, activación del complemento junto a la activación de la coagulación, y ahí es donde comenzamos a tener microtrombosis en la microcirculación, y es una de las causas por las cuales nos explicamos la plaquetopenia, la prolongación de los tiempos de coagulación, y la lesión endotelial con fuga capilar, y la vasoplejía, que es el vasoespasmo sostenido, perdón, la vasodilatación sostenida. Y luego los daños asociados a la célula que llevan a muerte celular. Entonces, no solo en nuestra especialidad, sino que en toda la que lleva un patrón infeccioso, el tiempo es tejido. Para nosotros el tiempo es tejido. Perdemos tiempo, perdemos tejido. Entonces, eso es lo que tenemos que ganar. Y luego siempre puede haber una regulación neuroendocrina, y si nos vamos por el lado de la inmunosupresión, hay una disminución de las catecolaminas endógenas. Y por eso es que los pacientes a veces necesitan aminas exógenas. Ven ustedes, incluso activación de la apoptosis, células leucocitarias, entonces la respuesta también no es buena, ¿no? Y ven aquí ustedes citoquinas antiinflamatorias que llevan a una respuesta antiinflamatoria posterior. Entonces, esto es se ve bastante simple, pero dentro del cuerpo de la paciente, el tipo de paciente, si tiene comorbilidades, y si está embarazada y en qué edad gestacional, nos tiene mucho problema para tratar. Pero casi la fisiopatología de la sepsis es esta. Bien, hay otras manifestaciones que son a veces tempranas, y es oligúrica, ¿no? La paciente oligúrica, ilio, usualmente lo vemos en sepsis abdominal, que tienen diarrea en su casa
Y cuando vienen aquí, vienen con hilio y lo que tienen es una perforación intestinal. Edema o balance positivo, eso lo vemos en el piso. Los pacientes casi no las pesamos en UCI porque tenemos la báscula y a veces sí, 20% o 20% o 20 ml por kilo y van aumentando de peso de la nada. Y es porque tienen fuga capilar. Y los más visibles por laboratorio, hiperglicemia, hipoxemia, prolongación de los tiempos de coagulación, plaquetopenia, bilirrubinas un poco altas, el lactato, que es parte de la evaluación de la medición esférica que se hace, porocalcitonina no tenemos. Esta mide más o menos la reacción que tiene el cuerpo a los antibióticos. Últimamente salió un estudio en el que la porocalcitonina como que no tiene mucho, no da mucho aporte, no la tenemos. La PCR sí, la eritrosedimentación. Entonces, tenemos bastantes herramientas como para sospechar sepsis, ¿no? Como para decir, pienso que está séptico, voy a demostrar lo contrario. Entonces, si está en el piso y los estudios que les voy a mostrar son estudios en el piso y estudios en la UCI. Entonces, si a esta paciente la veo en la emergencia, como dicen, le hago un quick soft en emergencia o en el bus en la unidad de salud y decido enviarla o se lo veo en el piso o en la labor y decido enviarla a UCI. O sea, ahí hay unos conceptos que habría que afinar un poco y en eso me voy a tal vez centrar un poco más. Bien, los daños orgánicos, miren ustedes, confusión, delirio, parte del SOFA y del quick SOFA, edema, y esto, 40% de la sepsis hace distrés respiratorio agudo, hay colestasis, hay hemorragia adrenal y disminución de las catecolaminas. En el páncreas hay una disminución de la producción de insulina, hay hiperglicemia. Eso también hay que controlarlo porque la paciente sin control estricto de la glicemia se empeora y se infecta más. Isquemia cardiovascular, y bueno, son todas las lesiones. Hiperglicemia, 300 que no mejora, 300 que no mejora. ¿Cómo pongo la bomba? Vamos a bajar más lado con la bomba. Agarro un ml que son 100 unidades, lo pongo en 99 de solución salina o 49 para hacer la bomba perfusora y lo pongo a 0.1, que es una unidad por hora. 1, 0.1, 1.5, 1.2, hemoglucotés. O sea, estamos hablando de hiperglicemia en sepsis o hiperglicemia en difícilmente haga 500. Difícilmente. Si estamos hablando de cetoacidosis diabética, ahí sí es otra cosa, ¿no? Ahí sí es hemoglucotés cada hora y le voy subiendo la bomba de insulina, bajando cada hora según eso. Pero en sepsis, si llegara a tener la opción, se pone igual que en cetoacidosis. Pero usualmente, con un control de hemoglucotés cada 4 horas es suficiente. Ahora, si la voy a poner como que fuera cetoacidosis por hiperglicemia de 500 o más, bomba de insulina y cada hora con hemoglucotés. En el caso de eso. 180. 180. O sea, ese esquema de 150, 200, no, es 180. El corte es 180. Se puede permitir hiperglicemia hasta 180. Y luego de eso comenzar a controlar. En la paciente séptica va a ser hiperglicemia. Entonces yo debo tener un control de hemoglucotés, ¿no? O un control glicémico, de alguna u otra forma, porque va a ser hiperglicemia. Casi nunca van a ser hipoglicemia. Yo no digo que no, probablemente, pero casi siempre van a ser hiperglicemia. JAMA, 2016, dice sepsis 3 y cambió el consenso de 2012 que estaba. Y en teoría, nos facilitaba la vida porque decía infección confirmada y sospechada más 2 puntos o 3 puntos en QuickSOFA, 2 puntos en especial, ¿no? Ya no respuesta inflamatoria más infección. Esto antes era más infección, sepsis. JAMA dijo no y el consenso de sepsis 3 dijo no, infección sospechada o documentada, entonces le pongo más 2 puntos del QuickSOFA, hace sepsis o 2 puntos de SOFA.
que ese es un gran problema porque para buscar SOFA, la paciente tendría que estar probablemente ya en UCI. El Quick SOFA es para un tamizaje fuera de la UCI, ¿no? Si tengo la sospecha y el Quick SOFA o el SOFA no me da más de 2, eso no quiere decir que no está séptico, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Sepsis severa lo consideró como redundante, ¿no? Que decir que la sepsis más falla orgánica era severa porque ya por sí la sepsis es un caso severo. Entonces dijo, fuera sepsis severa. Y choque séptico, que antes era sepsis más hipotensión, simple y sencillamente, hoy lo pone sepsis más la necesidad de vasopresores o lactato arriba de 2. Entonces, si ven ustedes, en algunas cosas no lo mejoró y en otras cosas no lo dificultó. Porque con esto estamos retardando el diagnóstico de sepsis. Voy a explicar un poco más esto. Bien, entonces, consenso 3, el sepsis 3 dice, paciente sospecha infección, haga un Quick SOFA. El Quick SOFA está negativo, si lo sigue sospechando, monitoreo de sepsis. Ahora, tiene disfunción orgánica, sáquele el SOFA. Sigue sin catalogarla, sáquele el SOFA y reevalúe. ¿Está séptica? Ok. Si está séptica, vea si necesita resucitación con líquidos, use vasopresores, mida lactato. Si no le parece que no está séptica, siga monitoreando. Pero si esto está inadecuado, o sea, no mejora la presión o el lactato está arriba de 2, es choque séptico. Entonces, no sé si ustedes lo ven en el tiempo y en lo práctico, como que vamos dándole un poco de larga a la cirugía. Este es el famoso SOFA, que simplemente es la evaluación de la disfunción orgánica secuencial. No dice S de sepsis, ¿no? SOFA yo lo puedo adaptar a pancreatitis. SOFA yo lo puedo adaptar a falla hepática. Es una evaluación de la falla orgánica secuencial. ¿No? Es una herramienta pronóstica, no diagnóstica. Sí. Si ven ustedes, tiene varias cosas que en la embarazada nos complican porque en la embarazada se permite una PAM abajo de 70. Incluso la Sociedad de Medicina Materno-Fetal dice que 60 o 65 está bien, o sea, que no sea frío. Okay. Y también hay un problema, que la plaquetopenia en la embarazada a veces puede presentarse, no tan marcada abajo de 150. Y otra cosa es la, quiero ver, está aquí, bilirrubinas, la creatinina, que no está aquí, ¿verdad? Aquí está, creatinina 1.2, que para la embarazada es muy alto. Para la embarazada ya una creatinina, porque como aumentó su tasa de filtración y su valor de creatinina baja, entonces llegar a 1.2 ya la creatinina en la embarazada ya está bastante afectada. Entonces, esas son cosas que SOFA como que nos deja en el limbo, que nos puede dar complicaciones. No, todavía no ha llegado a 1.2. Tengo que subirle a 70, entonces todavía no está complicada. Entonces, le doy hasta que llegue a 1.2, un puntaje aquí, y la señora ya está un poco comprometida con su función renal y en su falla renal. Bien. La Sociedad de Medicina Materno-Fetal dice que en los criterios en el embarazo, los más afectados son la creatinina y la presión arterial media. Y que SOFA da un punto a cada de eso. Y que la creatinina está arriba de 1.2, o sea, al llegar a 1.2 ya es demasiado alto por el embarazo. Entonces recomiendan que eso se tome en cuenta y se le ponga ojo a eso. A ese 0.9 en paciente con sospecha de sepsis, ya no voy muy bien. Muy bien, viene la Sociedad de Medicina Obstétrica de Australia y Nueva Zelanda, SOMAS, que dice que incluya que la presión arterial abajo de 90, que no sea tan rígido, ¿no? Por eso también la PAM, que no sea tan rígido con 65, que ande entre 60 y 65, que le suban al Quick SOFA al rango de 24 que tenía, de 22 que tenía, que le suba a 25, porque la embarazada puede estar respirando de 24, 25, y es fisiológico. Y también incluye modificaciones al SOFA. Y aquí dicen que le baje un poco al valor de creatinina. Hay que validar todas estas cosas, pero se las traigo a colación porque
porque hay que individualizar al paciente. ¿Sí? ¿En qué momento estamos? ¿Qué tipo de paciente tenemos? ¿Es preeclampsia séptica? Es una atonía que ha hecho, que tenía una coriamnitis y por eso hizo una atonía y estará séptica. Entonces, todas estas cosas tengo que yo individualizarlas y conocerlas para tratar mejor al paciente. Yo no estoy en desacuerdo completamente en desacuerdo, perdón, con consenso 3 JAMA y en completo desacuerdo con código amarillo. Yo lo que sí pienso es que esas son herramientas para otros niveles de atención y que acá no deberíamos ser tan rígidos con esos y tener un abanico más grande de herramientas para poder tratar a los pacientes. Bien, fíjese que este Churpec es muy eh, citado, porque hoy eso también tiene mucho que ver, quién lo cita a uno en la publicación, hace este estudio y fíjense que lo que hace es comparar QuickSofa con SIRS con el eNews. El otro es el MEUS, el otro es el News. Los dos son de Reino Unido. Y miren ustedes el número de pacientes, el número de pacientes en la guardia o en el piso y en los pacientes en la emergencia. ¿Y qué hizo? Aplicarles esas herramientas y ven ustedes como el porcentaje de pacientes sépticos encontrados en el tiempo. Y QuickSofa se queda abajo. News se queda un poco arriba, News arriba de 7, QuickSofa y SIRS arriba de 2, sigue captando más pacientes sépticos. Ya vamos a hablar de sensibilidad especializada también. Bien, Yang, en el Journal de Trauma, Resucitación y Emergencia, compara QuickSofa y SIRS en la predicción de mortalidad, así como dijo López, predicción de mortalidad, no diagnóstico de sepsis. En pacientes en la emergencia, en el estado de emergencia. Bien, miren aquí, QuickSofa arriba de 2 y SIRS arriba de 2 están asociados a mortalidad en pacientes con infecciones. Sin embargo, los dos tienen limitaciones en la estratificación. Yo puedo agarrar un paciente con un SIRS, o sea, 2 o 3 puntos de SIRS, que no está séptico, pero que tiene una infección. Pero así también yo puedo agarrar un QuickSofa, un nuevo paciente que está con un tromboembolismo, está taquicárdico, está hipotenso, está taquipneico y tiene alteración del estado mental y para mí me sale un QuickSofa de 3 y pienso que está séptico. Entonces, ahí hay un punto de disparidad. ¿Bien? ¿Ven ustedes con el estudio de Churpec? Aquí estamos hablando de sensibilidad y especificidad. SIRS tiene una alta sensibilidad, baja especificidad. Agarra más a los enfermos. Y QuickSofa anda un poquito mejor en su especificidad, pero un poco baja la sensibilidad. Y lo ponen como un indicador de deterioro insensible y tardío al QuickSofa. No es QuickSofa para diagnóstico de sepsis. Y el SOFA sirve cuando ya tengo el diagnóstico y está en una unidad de cuidados especiales o intensivos para ver mortalidad, para hablar con los pacientes, con el paciente, para ver las medidas que estoy tomando y si voy a cambiar un poquito de rumbo. No me dice está séptico o no está séptico, o entre más SOFA tiene, más séptico está. Si no es la falla orgánica asociada a la sepsis. Entonces, volvemos a esta comparación. Miren ustedes, agarro criterios de un paciente con una sospecha de infección y lo agarro con criterios de respuesta inflamatoria, 2 o más. Fiebre, y por la fiebre, por supuesto, va a estar taquicardia. Y aparte de eso, le tomo un glucograma, me sale arriba de 12.000. Ya con la embarazada estamos mal porque con 14.000, 15.000, por ahí todavía la embarazada anda normal. Yo pienso que está séptica y le empiezo a tratar. Entonces aquí podría decir yo, le mando todo el laboratorio para sacar un SOFA e inicio las medidas del paciente séptico. El famoso bundle de la primera hora. Si yo agarro QuickSofa, necesito 2 criterios. 2. Parece que está séptico. Y entonces tengo que asegurarme que no haya falla orgánica. Entonces, ¿qué gané con cambiar este por aquel? No sé si alguien... Ese no tomas en cuenta pruebas laboratoriales.
Exactamente, es como más a la cabeza del paciente o a la cabeza del paciente sin laboratorio, entonces como que me parecería que es mucho más fácil en primer nivel de atención, en segundo nivel de atención, pero no en tercer nivel de atención. Entonces, si aún aquí yo estoy con esto y me parece que está séptico y sigo sin actuar cuando aquí ya dije que está séptico, yo pierdo tiempo en diagnosticarlo y empezar a tratarlo. Y tiempo es perdido. Una hora. ¿Mm? No, tu punto no está séptico. Bueno, yo le digo, viene con fiebre. ¿Sí? La paciente viene con fiebre. La paciente viene con fiebre. Okay. La voy a investigar para sepsis. Y me sale con 90-60. Y me sale con 25 de respiratorio. No tiene el estado alterado mental, sino que solo tiene T2 y tiene fiebre. Yo sospecho que está séptico. Con esto. ¿Ah? ¿Y si es pancreatitis? Paciente sospechoso de infección. Sospechoso de infección. Quicksofa es para tamizaje fuera de la UCI. Tamizaje fuera. O puede ser en el piso. Pero aún así se queda, no abarca la embarazada normal. Embarazada en 22 semanas, 90-60, 24 de respiratorio, gripe, o tiene sueño porque no ha dormido toda la noche porque ha estado con gripe o ha estado con... Lo que les estoy diciendo es que si no quiero agarrar Quicksofa y ocuparlo para la embarazada, me puede dar positivo y no es nada. ¿Sí? El problema es que sepsis 3 se enfrasca, Quicksofa arriba de 2, y lo peor es que dice después Sofa arriba de 2, pero Sofa ya se música. Una pregunta con respecto también a los valores de frecuencia cardíaca. Hay unos estudios también en el comportamiento fisiológico de la embarazada donde aumento, ¿verdad?, de la frecuencia cardíaca, independiente de algunas cosas propias de la embarazada, su estado de hemoglobina y todo, pero describen con bastante frecuencia latidos entre 90 y 95. Entonces, el criterio de 90 latidos es cerrado. Lo que, o sea, yo no estoy defendiendo CIRS. Ajá, sí, no. O sea, yo estoy poniendo los dos, ¿verdad? Lo que era antes y lo que es ahora. Y habla incluso en la fisiología del embarazo, en parte del nadir entre 24 y 28 semanas, la disminución de la presión arterial y una frecuencia cardíaca encima de 100 compensatoria. Y incluso la pone normal hasta 120. No tan bajo por 95, sino que 120. Entonces, en la embarazada no hay ningún score que sea propio de la embarazada. Sino que esto queremos nosotros adaptarnos a la embarazada. Entonces, estamos teniendo el problema con que la embarazada tiene una fisiología muy diferente a la embarazada. Los estudios de esto se han hecho no embarazadas. Entonces, si no lo cumple, pues probablemente estemos dejando a la paciente embarazada séptica sin el monitoreo adecuado. No defiendo SUS, ni defiendo PULSOF. Entonces, los dos tienen ese sesgo de cómo agarrar a la paciente. Claro, hay otros scores que están en validación, el SOS, por ejemplo, es uno, que ya lo validó el Colegio Americano. Está, por supuesto, que entre con más estudios en más pacientes para poder decir SOS es un score
que en la embarazada se puede utilizar. Pero ya vamos a ver el score y me van a decir a qué se parece. Pues es alta causa de mortalidad, ¿no? Pero en sí los casos no son tan Probablemente frecuentes, porque pues. le estamos agarrando más Sí, rápido, sí, sí. probablemente. Pero en shock séptico. Lo que pasa es que puede estar séptica Y no entrar en shock. Así es. Y puede ser que fácilmente entre en choque séptico. Pero los conceptos que estamos, perdón, las definiciones, los conceptos que dice cada uno, la definición de sepsis es una y choque séptico es otra. Que la paciente puede estar séptica siempre y nunca haber hecho choque séptico. Por ejemplo, aunque la herramienta del Quicksoft es una herramienta rápida, que lo que pretendía era como facilitarte las cosas para pescar a las pacientes, las que nos han venido y las que han entrado aquí, en su etapa inicial en la emergencia, el Quicksoft no daba para, o sea, no venían con apnea, no venían con... Y algunas después terminaron en choque séptico. Sí, claro, y después lo que pasa es que esto no se evalúa en un solo punto, eso es lo que iba, sino que hay que estarlo reevaluando constantemente. Si la sospechaste, probablemente en la emergencia no. Les voy a comentar. La paciente que se murió, la paciente que de la episiotomía, nadie le sacó un pulso, ¿no? Y se mandó al piso. Pero si le hubiéramos sacado CIRS, tenía $40,000. Tenía fiebre. Y ese paciente, en vez de haber sido una infección de sitio quirúrgico, hubiera entrado rápidamente en el cuadro de sepsis. No sé si se hubiera salvado, ¿no? Pero, o sea, vi cómo o sea, casarse con un solo, sin agarrar todas las herramientas que podemos tener y la clínica que podemos tener y la experiencia, por supuesto, de cada uno de ustedes, ya eso ayuda a la paciente. Y ahora está muy famoso en casi muchas cosas el decalaje. Yo mejor la capto, me voy y luego hago un decalaje. Yo hago un decalaje. O sea, es mejor eso, fue exagerado, a que muy tarde lo pensé. En sepsis. Por eso cuando les decía yo, piensa en sepsis. Lo que usted mencionaba al principio es también un dato importante, o sea, el entorno que predispone a la paciente o que la condiciona a la sepsis, la infección de vías urinarias, el entorno de un antecedente quirúrgico, ya sea una cesárea o el haber hecho una episiotomía, el entorno de una ruptura de membranas. O sea, todo eso son elementos que le van a ayudar a pensar en dónde tiene a la paciente. Cuando hablamos de las estadísticas que presenta cada estudio, pensando en lo más frecuente, en la población en general y en la embarazada, por supuesto que la infección de vías urinarias sigue siendo en todo el mundo la principal causa de sepsis y choque séptico. Y luego sigue la neumonía, a diferencia de los mayores no embarazados, que es la neumonía y no la infección de vías urinarias. Y así, cuando nos decían, no trate factores de riesgo, pero sí tómalos en cuenta, o sea, téngalos a la mano, porque sí se hizo un procedimiento quirúrgico, tuvo una infección de vías urinarias a repetición, y ahora está en un proceso febril que probablemente lo voy a ver mañana en el programa, probablemente mañana sea demasiado tarde. Ya no lo encontramos porque se puede quedar. Entonces, pero vamos a seguir un poco más en esto. Bien, este estudio, INSEM, justo después, por aquí está, julio de 2016, después de que Hama en febrero lo había publicado, y dijo, dijo, SIRS, buscando infección, agarra muchas sepsis. Quicksofa, buscando infección, agarra pocas sepsis. ¿Quién es más sensible? Es SIRS. ¿Quién es más específico? Probablemente Quicksofa. Pero es un como captador o cazador tardío de infección. La paciente puede estar en un episodio compensador y no me hace un Quicksofa alterado. Y ya puede estar infectado en un proceso de sepsis. En un proceso de sepsis. Es un proceso, le dije, continuo que va por cualquiera de los dos vías. Pero sigamos revisando porque esto es interesante. Sociedad de Medicina Crítica, Surviving Sepsis, en este último que salió el año pasado, creo, que ya buscando mejorar el tratamiento de la sepsis, nos hace esta comparación. SIRS, miren,
factibilidad, cosas en el tiempo más rápido y la agudeza. Usted me puede decir, sí, no es tan agudo, pero es más factible, con alta sensibilidad o con especificidad. ¿Sí? Sí, puede generar falsos positivos, pero yo puedo hacer el carajo. Yo puedo decir, sí, ok, yo pensé que estaba escéptica, pero no, está muy bien, reaccionó muy bien, no está escéptica. Ok, veamos Quicksofa. Quicksofa tiene agudeza, pero en el tiempo me pierdo, porque me da más tiempo para compensar. Tiene, miren, alta, tiene mejor especificidad que SIRS, pero sacrifica sensibilidad. Eso los enfermos lo sacrifican. Los que están afectados lo sacrifican. Y luego tenemos el News, el Muse y los otros que sí requieren que alguien tenga el equipo computarizado, y lo tenemos todos en el smartphone, pero requieren un dato de computarización al lado del paciente, con incluso muchos exámenes. Y estamos queriendo agarrar al paciente con la menor cantidad. Entonces, si yo busco con SIRS, probablemente agarre un poco más y después lo descarto. Y si busco con este, probablemente no agarre tantos, sí, tal vez agarre algunos, pero tal vez no agarre muy tarde, o tal vez lo agarre temprano. Pero cuando yo hago esta búsqueda y esta comparación, es para que tengamos las mejores herramientas para poder evaluar al paciente. ¿Sí? Pero seguimos un poquito más. Fíjense que Singer, que fue el mismo que publicó en HANA 2016, habla, miren, SOFA y Quicksofa fueron designados para la población humana. Y, miren, no definen sepsis. No definen sepsis. Y, mire, deterioro clínico del paciente con un Quicksofa positivo puede ser debido a otras causas que no sean sepsis. La paciente está agitada por algo. Pueden decir, no, se fue al extremo, no quiere hablar de Quicksofa. No, o sea, lo estoy mostrando acá. O sea, puede ser, es una herramienta para la emergencia, para la labor, la que la veo así que solo acostadita pasado, no se levanta, no levanta la cabeza en el agua que había pedido, se la ha tomado. ¿Tendrá esta señora un Quicksofa positivo? Probablemente si llego se lo saque, lo tengo que tener en mente, pero si me sale negativo, y todavía es una ruptura de membranas que vino con un poquito de fiebre, taquicardia, y el Quicksofa, señora, ¿cómo está? Bien, me siento bien, la presión bien y todo. La estaré dejando pasar por el Quicksofa, pero me salió con fiebre, leucocitosis y taquicardia. Y una ruptura de membranas, probablemente poliomielitis. Cuando yo le digo a los recientes, la poliomielitis prácticamente, ¿qué es? Es una sepsis. ¿Y qué es lo que se hace? Evacuar el foco. Y es sacarlo. Y bueno, aunque le metamos el lactato al Quicksofa, no mejora el diagnóstico. Y bueno, miren, otro más. 2019. Esto es en Corea. Reconocimiento temprano. Miren, muestran que Quicksofa mayor de 2 tiene alta especificidad para disfunción orgánica, ¿sí? Pero pobre sensibilidad. Insisten que el SIRS es a un útil, que no lo descartemos, porque sepsis 3 dijo, descarte SIRS. Y miren, en consecuencia, un Quicksofa resulta prematuro, los criterios SIRS tienen alta sensibilidad y utilidad como herramienta de tamizaje aún fuera de la UCI, para diagnosticar sepsis. Y luego yo si quiero me voy con un SOFA. ¿Y el SOFA qué me va a decir? ¿Que no está infectado? No. ¿Que no está séptico? No. Me va a decir si hay falla orgánica en el tiempo. Y la posibilidad de muerte de este paciente. Por ejemplo, nosotros sacamos SOFA casi seguido y decimos SOFA 4 puntos es 9% de mortalidad. SOFA 3 puntos, 7% de mortalidad. Pero cuando el SOFA sube a 10, es casi 40% de mortalidad. Entonces, es mortalidad y falla orgánica. Y hay otros scores. Está el SOS, que es validado por el Colegio Americano, 2017. En 2014 no estaba validado. Y lo que hace es formar una signa, un cuadrado, donde está lo normal, y lo anormal, y lo anormal. Alto anormal, bajo anormal. ¿Sí? Es un score SOS. Sepsis in Obstetric Score. Más de 6 puntos
posibilidad de ingreso a UCI por sepsis. Y si se fijan, ¿qué parámetros utilizan? Temperatura, presión, ritmo cardíaco, saturación, glóbulos blancos. Es un CIRS. Es un CIRS en la embarazada, ¿no? Porque ya acepta, miren, hasta 24 de respiratoria, ya acepta frecuencia cardíaca hasta 120, ¿no? Y 38 de temperatura, vuelta calientita, ¿no? Y miren, con hasta 16.000 de glóbulos blancos. Cualquiera puede decir, entonces también se te está yendo una sepsis. Ya está más adoptado a los cambios fisiológicos de la embarazada. Entonces, esta es una herramienta que ya está validada y es muy bueno que la pongamos. Tiene un QSOFA de tanto, ¿verdad? Tiene un CIRS de tanto, tiene un SOS de tanto. Ya tengo 3 parámetros que me dicen, todo me dice que está séptico, o todo me dice que no. Pero me parece, o sea, como cuando una vez, yo me acuerdo que ingresaron y me dijeron, la voy a ingresar porque tengo un mal presentimiento. El famoso mal presentimiento de la experiencia, ¿verdad? Y cabal, después sale algo. Bien. Hay otros. Este es el SPID, ¿no? Este salió en el 2017. Sepsis Patient Evaluation in Emergency Department, SPID. ¿Y qué es lo que hace? Medir cada uno de estos si lo presenta y darle un puntaje. Y dependiendo de la sumatoria, el porcentaje de mortalidad. Ya son herramientas utilizadas en la paciente embarazada. Entonces, este también está en el Journal de Europeo de Emergencia de Medicina, Emergencias Médicas 2017, ahí les dejo por si quieren, igual va a quedar la presentación grabada, por si quieren buscar el artículo. Bien, entonces, ¿qué nos dice JAMA? Después de muchas de las cosas, nos dice, usa la medicina con evidencia, céntrese en las cosas del paciente y hable con el paciente y con el familiar del paciente y haga una decisión en conjunto, ¿no? Probablemente no en conjunto de varios médicos, pero sí en conjunto mía con el paciente o con el familiar del paciente. Porque la sepsis puede matar gente. Y aunque yo esté haciendo todo lo correcto, esté con el mejor antibiótico y las aminas y todo, se deteriora y se muere. Bien. Entonces, ya una vez que hemos hablado del diagnóstico y de las herramientas que podemos utilizar y las contradicciones que hay y enlaces que hay entre ellos mismos, veamos que de la bacteriemia a sepsis evolucionan unos cuantos dependiendo del huésped y de la bacteria. Y pocos desarrollan choque séptico, pero si desarrollan choque séptico, la muerte es alta. No digo que el 80%, pero sí se pueden morir si hacen choque séptico. Este es el número que se presentó en 2005, del número cómo va cayendo según las etapas. Y bueno, ya teniendo las herramientas de diagnóstico y el concepto y las definiciones de sepsis y choque séptico, y todo el proceso que es un proceso continuo, un proceso dinámico, un proceso complejo, que no es igual en todas las pacientes. Vemos nosotros que una vez hecho el diagnóstico o la alta sospecha de sepsis, ¿cuál es el manejo? Oxígeno suplementario, siempre. ¿Por qué? La disponibilidad de oxígeno cae, la capacidad de extracción de oxígeno cae. Entonces tenemos que dar un soporte de oxígeno. ¿A cuánto miran ustedes? 2-3 litros, vean la saturación. La saturación de 95% solo garantiza que tenga una PaO2 de 60 o menos. O sea, que alguien sature 95% solo me garantiza PaO2 de 60. Y la embarazada debe siempre tener una PaO2 cercana a 100. 90 a 100 para poderle dar el oxígeno al feto. Y la PaO2 debe estar siempre un poquito baja, la vez pasada lo dijimos, para poderle extraer el CO2 al feto. Bien. En la primera hora, lo que antes hacía, primera hora, las primeras 3 horas y las siguientes 6, hoy se agarró en una sola hora. El punto de una hora es oxígeno, tome cultivos si puede antes de iniciar antibiótico. Si no llega el de los cultivos, porque no llega a veces, ya han pasado 45 minutos, inicia antibiótico terapia, fuerte y rápido, o sea, buena antibiótico terapia. Ya voy a dar unos ejemplos. Ponga vías periféricas, inicie cristaloides. ¿A qué razón? No está en choque séptico, pero sí va a necesitar hidratación endovenosa.
Entonces hablan de 500 ml a 1 litro. Pongo una sonda vesical, lleve un balance hídrico adecuado, que la paciente necesita, la vez pasada de eso hablamos. Y si está en choque séptico, ya eso también lo mencionamos, lo voy a mencionar más adelante, el bolo rápido de 30 ml por kilo. Eso sigue válido, en choque séptico. Y esto va a depender de las características del paciente. De cómo está, si realmente no es que esté tan hipotenso, pero si está oligúrico, se ve deshidratado, lo voy a mejorar su estado de volemia. Porque si yo lo tengo hipovolémico y de un solo me voy a las aminas, yo mismo daño el riñón. Bien. ¿Qué dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en cuanto a esto? Miren, con grado de evidencia, recomiendan, esto es en la embarazada, 1 a 2 litros de cristaloides en paciente que está hipotensa o se sospeche hipoperfusión. Todavía no está en choque séptico. Si no responde a los líquidos, use norepinefrina. No más. Y fíjense bien, luego dice, si no responde a los líquidos y están en contra del parto inmediato. Porque está séptica y se va a poner mal el niño, no. Mejore a la paciente, aún en choque séptico, mejore a la paciente, resucite a la paciente y luego evalúe. Y aún aquí habla de indicaciones obstétricas de evacuación. Y eso está avalado por el Colegio Americano. Esto fue publicado en abril de 2019. Entonces la recomendación en sepsis en los líquidos sigue válida y sigue casi igual. Y esto estamos hablando de líquidos. Ahora, habla de que ese bolo de 30 ml por kilo en embarazada quizás se pasa. Dice que se puede hacer que sea demasiado alto. Que pruebe con 1 litro, así como dijimos la vez pasada, 1 litro a pasar en 15, 30 minutos y luego tal vez el otro litro no sea necesario, o sea, si es necesario, pero espaciarlo, tirar un poco más lento, pero sí se debe pasar. Porque si yo no hago el reto de los 30 ml por kilo y la paciente tiene hipotensa nuevamente, yo no voy a tener la duda que si lo vuelvo a hacer o no. Bien. ¿Qué líquidos? Hay 2 estudios, el SALTED y el SMART, publicados ambos en el New England, 2018. ¿Qué líquidos? Balanceados. No salinos. Balanceado, ustedes saben que es Harman, tiene que ser un cristaloide balanceado, no salino. ¿Sí? Porque yo puedo, aparte de la acidosis láctica, meterle en acidosis hiperclorémica. Es una solución balanceada, si tuviéramos Plasmalite sería lo mejor, ¿no? ¿Qué objetivos debo mantener? TAM de 65, diuresis arriba de 0.5 ml por kilo. Ahora, colocar vena central va a depender de cada situación y va a ser con la única razón de medir saturación venosa central, delta CO2 o pasar alguna corrección rápida o algún medicamento irritante, por ejemplo, vancomicina o corregir una hipercalemia o algo así. Ahora, si no logro mantener entre 60 y 65 la presión arterial media, o hay aún después de eso lactato alto, debo iniciar aminas. Entonces, una pregunta que me hizo un residente una vez: doctor, está séptica, tiene fiebre, leucocitosis, tiene alteración un poco de sensorio, tiene tendencia al sueño, le hemos medido la presión y siempre tiene 120/80. Pero en los gases arteriales tiene lactato de 9. Entonces, ¿qué le hago? ¿Le pongo líquidos o le pongo aminas? Tiene 120/80. Entonces, lactato alto es choque oculto. Entonces, yo debo hacer el reto de líquidos de 30 ml por kilo. Y ver si me bajó ese lactato, o sea, el clearance de lactato, en al menos 10%. Entonces, en 2 horas o 4 horas, vuelvo a medir el lactato. No se me hipotensó, pero el lactato es de 12. Entonces, ahí está tu pregunta de la semana pasada. ¿Le coloco aminas? Sí. Ya hice el reto de líquidos, pero está con signos de hipoperfusión. Puedo poner aminas a dosis bajas. Mejorar un poco la perfusión. Y empiezo a ver signos, porque hoy hay hasta la piel marmórea, la piloerección, signos de que hay redistribución cutánea hacia signos de mejor perfusión. Ahí sí está. Bueno, este es un caso extraño, pero
La paciente se me hipotensó, 80-50, hago el resto de líquidos, no mejoró, en 1 hora, inicio amigas. A dosis respuesta, con el objetivo de mantener una presión en la embarazada. No se debe mantener una presión de 80, media de 80-90. Porque esté en 65-70, estoy bien. Incluso si está entre 60 y 65, estoy bastante bien. Bien. Ahora, el choque séptico es lo que les acabo de decir. Sepsis que induce hipotensión, que no responde al reto de líquidos, o normotensa con lactato, arriba de 2. Y lo que hablamos la semana pasada, que por qué ya no sigo yo con líquidos, es por la vasodilatación que hay, que me disminuye la precarga, que me bota la poscarga, que me hace una disminución o un decremento en la contractilidad del ventrículo izquierdo y lo meto en falla. Y entonces aumenta la presión pulmonar y hay fuga capilar pulmonar y edema agudo del pulmón. Entonces, si yo hago reto más que me parece 4 litros, que me parece 4 litros, entonces al final voy a tener a la paciente hipotensa y edema agudo del pulmón. Entonces, también una pregunta que me decía reciente, ¿y si es una paz? Claro, le pongo aminas, le subo la presión y le saco líquido. Es como un juego entre la tubería y la bomba, ¿sí? pero es conociendo la fisiopatología un poquito más fácil. Bien, vasopresores, si eso, no usar dosis bajas de dopamina. Ustedes saben que, ¿por qué usamos Nora? Lo que ha habido es una vasodilatación periférica de los receptores. Lo que quiero yo mejorar son alfa y beta 1 sin tanto efecto cardíaco. Por eso es mejor la noradrenalina. Porque si yo le pongo dobutamina, tengo efecto casi solo cardíaco. No voy a lograr mejorar la presión porque las resistencias sistémicas que están botadas, y lo que voy a hacer es aumentar el consumo de oxígeno cardíaco. Voy a meter al corazón en isquemia cardíaca. Por eso la elección es la noradrenalina. Alguien en un congreso me preguntó, no tengo noradrenalina, ¿cuál puedo usar? DOP. No tengo adrenalina, pero tiene gran afectación cardíaca la adrenalina. Entonces, si no tengo Nora, puedo usar DOPA. Incluso hablan de si con la Nora no logro subir la presión, tengo que agregar, si hay falla cardíaca, no uso. Si no, casi nunca tenemos esta casa nosotros. Pero es una opción, pero es noradrenalina. Y bueno, ya yendo en el camino en el que primero fueron los líquidos, y se hizo choque séptico o no, lo diagnostiqué y ya lo traté, vamos a lo siguiente, que era la toma de cultivos, que se tuvo que haber hecho en ese proceso, y los antibióticos que se tenían que poner en la primera hora. Las variedades de bacterianas más afectando a la paciente embarazada sigue siendo, miren, E. coli, estreptococo y estafilococo. Son los que nos han matado a las pacientes. Y hoy tenemos una gran cantidad de E. coli, B positivo, y E. coli sensible solo a carbapenem. Entonces, sí, quizás hemos abusado mucho de la ceftriaxona. Pero esos son los. Y ahora, ¿qué nos recomienda la literatura en base a los antibióticos de espectro ampliado? Si se fijan ahí, no hay la recomendación de antigentamento. Tan básico como el estándar de siempre es clindamicina, gentamicina y más o menos ampicilina. Ya vieron ustedes, no sé si se acuerdan del cubo bacteriológico, nosotros estamos mal. Y luego, fíjense bien, las cefalosporinas, incluyendo ceftriaxona, beta-lactamasa inhibidores, tenemos ampicilbactam y pipetazo, y si no, carbapenémicos, incluyendo la vancomicina. Que podemos. Yo no digo en ese orden, sino dependiendo del foco de la infección y la situación de gravedad de la paciente. ¿Qué dice Sanford en su última actualización en este aspecto de endometritis posparto o endomiometritis? ¿Sí? Que es otra cosa, la embarazada es una cosa y esto después. ¿Qué dice? Dice, en estos casos, pipetazo, el escoge, ¿no? Y si está críticamente enfermo, un carbapenem, meropenem, o puedo usar ceftriaxona.
Y una de las ventajas que yo les digo a los residentes al usar estos dos medicamentos es que, aunque yo lo use en dosis plena y tenga falla renal, no me preocupa. Entonces, los puedo usar aunque tenga un aclaramiento bajo de 30. Y sí recomiendan el uso de, si es foco pélvico, agregar la doxacitina. Eso sí lo recomiendo. Y hay regímenes alternativos como la ampicsulbactam o la paciente que ya se va después de esto con amoxiclaulánico o amoximetronidazol. Esos son regímenes secundarios o alternativos. Y para ir aterrizando, en la implementación del bundle de 1 hora, siempre nos dice sospecha el diagnóstico, fíjense que no dice, eso lo confirma, lo sospecha, tenga cultivos, administre antibióticos de amplio espectro, si está en choque séptico de reto de líquidos, norepinefrina, si no le responde a los líquidos, o el lactato sigue alto, porque puede ser que respondió la presión, pero el lactato sigue alto. Entonces, en esa paciente tengo que usar mi. Y hablan de baja dosis de hidrocortisona. El Surviving 2016 decía que era como lo último, cuando ya tenían aminas topadas y la paciente estaba ventilada, y entonces hasta ese entonces usar, porque es como hasta irónico decirle le vamos a poner hidrocortisona a un paciente infectado. Pero bien, si es un metaanálisis con esteroides, baja dosis de esteroides, incluso en bomba, los que han, bueno, los que han ido los fines de semana a ver a alguna paciente, una de las pacientes estuvo con bomba de hidrocortisona, y fue impresionante, pero salió adelante. Y mire, en adultos con shock séptico tratados con baja dosis de esteroides, a mediano y corto plazo, la mortalidad es buena. ¿Sí? Eventos adversos se pueden incrementar por los esteroides. Pero mire, duración del shock, la ventilación mecánica y la estadía en UCI se reduce. En pacientes que han estado con aminas y que no responden a alta dosis, o sea, con 2 aminas, uso de esteroides en baja dosis. Entonces, sí pueden no mejorar, el que se va a morir, pero sí, probablemente el shock va a mejorar, y si mejora el shock, la sobrevivencia también es mayor. Y este es como un esquema, igual miren, el 1, el 2, 3, el 4, y aquí está lo que recomiendan, según la recomendación y la evidencia. Lactato, si se miran, medir lactato y remedirlo, recomendación de él. ¿Por qué? Porque dijimos que el lactato depende mucho de su depuración. Y no es tanto el lactato como que nos dice que hay hipoperfusión. Sí nos puede decir, pero puede ser que esté alto y no esté hipoperfundido. Que sí agarre cultivos, que administre antibióticos de amplio espectro, fuerte recomendación, moderada calidad de evidencia, y la del bolus, con fuerte recomendación, más o menos evidencia, y los vasopresores, fuerte recomendación. Entonces, esto es importante en la primera hora. Luego de eso, las otras horas son quizás para estudios diagnósticos, ultrasonido, TAC, y si tenemos un foco drenable, debe ser drenado en las primeras 12 horas. Un absceso tubovárico, un absceso renal, una coriomionitis, por decirlo así, o una endomiometritis. Todos esos focos deben ser drenados en las primeras 12 horas, si no, todo no va a ir bien. Y bueno, puntos de buena práctica, nuevamente nos tardamos un poco. Bueno, ahí se las dejo para que lean. Utilizar escalas de predicción de morbilidad y mortalidad ajustado al escenario de obstetricia. Esto es importante y a esto le están dando más valor últimamente. Y esto, generar equipos de respuesta rápida, ¿sí? Así como en hemorragia obstétrica y en trauma, son de las recomendaciones que se hacen, que el paciente, que el médico tenga la rápida resolución a estos problemas, y cumplimiento de paquetes de metas, que probablemente son algunos indicadores que estemos saliendo en rojo, o ni modelos de simulación clínica. Y bueno, metas a 1, 3 y 6 horas, que son las que tenemos que tomar. Y en la primera hora luego de eso, yo les digo, como les dije inicialmente, puedo hacer un decalaje. Yo puedo hacer un decalaje en el antibiótico a la paciente que se le hizo la histerectomía, se fue con vancomicina y mepenema, sale el cultivo
con E. coli sensible a cefepime. Fuera de nosotros, se queda con cefepime. Y ahí está, hoy cumpliendo el 10º día, mañana, si Dios quiere, se va. Entonces, el decalaje se puede hacer. Aquella recomendación del antibiótico a 14 días, tampoco ya no tiene fuerte recomendación, sino que va evaluándose la condición clínica. Y hay unos que hablan de 5 días. No sé si alguien revisó sepsis con foco abdominal. Con 5 días de antibiótico de mejoría clínica se le quita el antibiótico. Entonces, son cosas que tenemos que ir viendo, que son actualizaciones para no seguir con las mismas prácticas, porque también los antibióticos tienen bastante efecto, o sea, en elevación de pruebas hepáticas, en alteración de creatinina, en fiebre incluso. La vancomicina es uno de ellos. En plaquetopenia, el petazo es uno de los que da plaquetopenia. Entonces son de las cosas que tenemos que ir evaluando. Y yo creo que por aquí finalizamos. Si tienen alguna pregunta, la puedo contestar por todos.